Bien, hermanos, pues, amada iglesia, hoy vamos a hablar acerca de las emociones. De las emociones. ¿Cuántos tienen emociones en su vida? Pues todos, ¿verdad? A menos que fuéramos robots, pues no tendríamos emociones, pero todos tenemos emociones en nuestra vida. Somos seres sensoriales. Dios nos creó con sensaciones, con emociones, con sentimientos. Y sentimientos que con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo debemos tener bajo control. Lo voy a repetir, con la ayuda del Espíritu Santo, el sentimiento, las emociones, usted y yo las debemos tener bajo control en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, porque Dios no nos, y usted ya se lo sabe, lo ha oído muchas veces, ¿no? Porque Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía. Y la cobardía es una emoción, es una sensación. Y dice, Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de qué dice, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ese dominio propio que habla este versículo, usted y yo debemos ejercerlo con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas sobre las emociones. Sobre todo con esas emociones que las nombramos o que las identificamos como emociones negativas. Pero no solamente sobre esas emociones que calificamos como emociones negativas, sino aún, fíjese bien lo que le digo, con las emociones que les decimos que son emociones positivas. Por ejemplo, díganme alguien que quiera participar y que me diga una emoción a la que le llamamos una emoción que es positiva. A ver, señorita. La felicidad, ¿no? Es una emoción que todos calificamos como una emoción positiva. ¿Alguna otra? Alegría, primas, hermanas, ¿alguna otra? El gozo, ¿ok? Ahora, otras personas que quieran participar, o a lo mejor las mismas, no importa. ¿Qué emoción calificamos como una emoción negativa? A ver, hermana. El miedo, muy bien, joven. Lujuria, ok. Enojo, escuché por ahí. ¿Alguna otra emoción por ahí? A ver, dime. ¿Tristeza? Sí, y esas y otras muchas, ¿no? Tanto conocemos otras emociones positivas o les nombramos emociones positivas y otras que nombramos como emociones negativas. El pecado en la vida trae desorden a nuestra vida. El pecado siempre va a traer desorden en la vida. Y esto incluye las emociones. Si usted y yo estamos inmersos en el pecado, nuestras emociones van a gobernar de una manera negativa nuestra vida. A partir de la caída del hombre, lo que conocemos como la caída del hombre, hasta el día de hoy, nuestras emociones, nuestros sentimientos sufrieron alteraciones y nos desordenamos en nuestras emociones, en lo que el ser humano percibe, ya sea bueno o sea malo. Todos, como decíamos al principio, todos los que estamos aquí tenemos emociones. El problema es que muchas veces esas emociones gobiernan nuestra vida y esas emociones muchas veces están desordenadas en nuestra vida. Muchas veces esas emociones nos inundan, nos rebasan, nos cubren, nos arrastran y nos llevan a tener conflictos con nosotros mismos y con las personas que rodean nuestra vida. Cuando Adán se paseaba y Dios le preguntó, ¿dónde estás? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda por ahí? Alguien dijo, porque le preguntó Dios, ¿por qué te escondes? Y la respuesta de Adán fue, tuve miedo, una emoción que podríamos decir que es negativa, en ciertos casos, Porque hay otros casos en los que pues, es positiva. Por ejemplo, si usted va a cruzar el periférico, pues es bueno que tengas miedo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ahí es una emoción sana
que guarda nuestra vida, pero hay emociones, sobre todo hablando en las cosas espirituales, como el miedo, que no es algo que Dios quiere que usted y yo tengamos, que experimentemos en las cosas espirituales. Quiere que que usted y yo estemos confiados en Él. El miedo espiritualmente hablando compite con la fe, se contraponen. Pero en la vida, el miedo muchas veces nos ayuda a seguir vivos, como el ejemplo que le acabo de poner. Entonces, a veces el miedo es bueno, depende del contexto, y a veces es malo, ¿verdad? Con Adán se registra la primera vez que se habla sobre las emociones. Tuve miedo y me escondí, respondió Adán. Y este miedo que tuvo Adán, lo que llevó fue a ¿qué? A alejarlo de Dios, porque estaba ¿qué? Según él, ¿verdad? Porque no nos podemos esconder de Dios, pero según él estaba escondido, lo llevó a alejarse de Dios. Usted y yo, de la misma manera que Adán, a veces nuestras emociones nos llevan a alejarnos de Dios. Porque usted y yo experimentamos emociones a raudales, de continuo, todos los días desde que nos despertamos. Hay veces que usted se despierta de buenas, decimos, hay veces que no nos despertamos de buenas. Decimos por ahí, me desperté del lado equivocado de la cama, decimos, para justificar nuestra actitud, ¿no? Pero estas emociones deben estar siempre bajo control en nuestra vida, no deben desbordarnos. Emociones como el enojo, la ansiedad, el temor, la confusión, la ira, la soledad. Pero ¿sabe qué? Incluso emociones buenas como la alegría deben estar siempre bajo autocontrol con la ayuda del Espíritu Santo. Porque muchas veces esa alegría que usted y yo podemos llegar a sentir se puede tornar, ¿en qué creen? En tristeza, en una tragedia. Y terminó en una tragedia, pero empezó por una alegría. Déjeme ponerle algún ejemplo. ¿No? Un equipo de fútbol puede traer alegría a la vida de alguien, ¿no? Ahorita los cruzazulinos están que no se la creen. Después de 23 años están contentos, ¿no? Y está bien, no es para nada, no es para menos. Pero esa alegría, si se desborda, puede terminar en tragedia. Vamos a poner un ejemplo, que hay un aficionado de fútbol, cualquiera que sea su equipo, gana un campeonato. Después de ganar ese campeonato, el aficionado sale súper contento del estadio y se va con unos amigos a ingerir algunas bebidas alcohólicas. Se pone, como decimos, borracho, toma su automóvil, se estrella y muere. O en el peor de los casos muere, o simplemente llega al hospital malherido. Esa alegría que tuvo por no haberse gobernado bien, porque se le fue de las manos, terminó ¿en qué? En una tragedia. O en un problema, si es que no muere. E incluso hasta se puede llevar a otras personas que no, como decimos, ni la debían, ni la temían, ¿verdad? Una alegría una emoción mal gobernada puede traer incluso tragedia. Aunque sea una emoción de las llamadas buenas. O a lo mejor no es tan catastrófico el asunto, pero termina peleándose con un aficionado de otro equipo y sale malherido. Se han escuchado muchas noticias sobre aficionados que saliendo del estadio, uno se burla del otro y terminan peleándose y uno termina malherido y quizás está muertos, ¿no? Se escuchan muchas veces ese tipo de noticias. ¿Me explico? ¿Me explico? Cuando usted y yo debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, gobernar nuestras emociones. Incluso esas emociones llamadas
buenas, calificadas como buenas. Hay otras emociones como el miedo, el temor, la soledad, el abandono, la tristeza, etcétera, que todas deben de ser gobernadas con ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un joven que está enamorado y que siente maripositas en el estómago, ¿cómo actúa? ¿Cómo se siente? Inalcanzable, que todos sus problemas en la vida desaparecen, ¿no? El enamoramiento lo rebasa y no deja ver las carencias que tiene la pareja o los problemas que tiene la pareja. Los que estamos alrededor, sobre todo de cuando alguien es joven y tiene 2, 3 semanas de enamorado, los que estamos alrededor decimos, ¿sabes qué? Ese muchachito o esa muchachita no te conviene por esto. ¿Y qué cree que va a decir el enamorado? Ay, sí, ¿verdad? Tienes razón, mejor no. ¿Nos va a hacer caso? No, que no nos va a hacer caso. No, ¿cómo crees? Ella o él es así, asado y bien buena persona y me voy a casar con él. ¿No? Pero los que estamos alrededor, que no tenemos esa emoción como él la tiene a flor de piel, pues vemos las cosas con claridad. Pero él o ella no la van a ver. ¿No? Y luego terminan uno golpeando al otro, ya sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Y como estamos tan enamorados, lo justificamos, ¿verdad? Es que lo que pasa es que tuvo un mal día. Pero por lo general siempre me trata bien. Nada más me pellizca de vez en cuando. Esta vez sí, porque sí tuvo un mal día. Su jefe en el trabajo le hizo ver la vida negra y pues por eso. Pero, ¿no? Así es, cuando estamos enamorados justificamos lo que es hasta injustificable. ¿Por qué? Porque la emoción está a flor de piel y no le deja ver la realidad. Son emociones que nos sobrepasan y no nos gobiernan ellas a nosotros cuando debería ser al revés. Nosotros gobernar las emociones. En un día, usted y yo podemos experimentar muchísimas emociones, muchísimas. Como les decía hace rato, desde que amanecemos ya tenemos emociones. Desde el primer minuto que abrimos los ojitos hay emociones. Bueno, me voy a ir más allá. Hasta en los sueños tenemos emociones, ¿no? Hasta cuando estamos dormidos hay emoción. No dejamos de tener emociones. Pero bueno, yo estoy hablando de las emociones conscientes, ¿no? Cuando ya está uno despierto y hay unos que dicen, a mí no me hablen hasta que me tome mi café, dicen. ¿Conoce a alguien así? Bueno, y si usted es así, bueno, pues cambie esa actitud. A mí no me hables hasta que me tome mi café, ¿no? Yo no funciono hasta que tomo mi café. Muchas veces, quizá tú tuviste un papá o una mamá que sus emociones lo sobrepasaban y su manera de educarte no fue la idónea. Y te lastimó tanto física como verbal, como emocionalmente. ¿Por qué? Porque se dejaba gobernar, él o ella, la mamá o el papá, se dejaban gobernar por las emociones. Y hoy en día los hijos son igual que ellos, como fueron sus padres. ¿Por qué? Porque fue lo que aprendieron. Porque fue lo que se les quedó en el corazón. A menos que Dios traiga un cambio radical a tu vida, puede ser diferente. Nuestras emociones son como el clima el día de hoy en este mundo. Usted y yo ya experimentamos en un solo día las 4 estaciones del año, ¿sí o no? Ya no sabe usted ya no sabe si es primavera, si es verano, si es invierno o si es otoño. Amanece y amanece con frío, luego calienta el sol, nos quitamos la chamarrota que traíamos y luego llueve y nos ponemos otra vez la chamarra y hasta como paraguas y anoche otra vez frío. Ya no sabemos, ya tenemos las 4 estaciones en un solo día y así somos
nosotros también en las emociones, un sub y baja, somos un sub y baja de emociones. A veces estamos contentos y a los 10 minutos enojados. Y a los 15 minutos después tristes. Y después otra vez nos viene la alegría y después otra vez la tristeza. Y así estamos. Un revoltijo de emociones que nos gobiernan, nos sobrepasan, nos dominan y desgraciadamente muchas veces nos meten en graves problemas. Con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestro jefe, con nuestro subordinado, con quien usted quiera. Es una realidad que no podemos evitar. Las emociones son parte de nuestra vida. Es una verdad. Tanto las que llamamos agradables como las que decimos que son desagradables. Lo que sí podemos hacer, y sí podemos evitar con la ayuda del Espíritu Santo, es que estas emociones causen estragos en nuestra vida. Que causen problemas que muchas veces pueden llegar a ser irreparables. Un hombre que aprendió a gobernar sus emociones fue Pablo. Un hombre que maduró y aprendió a tener dominio propio en su vida. Tanto que llegó a enseñar sobre esto. Dominio propio, tener las emociones controladas. A la iglesia de Corinto les enseñó que las cosas deberían de ser decentemente y con orden, él lo dijo. ¿Por qué? Porque en esa iglesia, si algo había era un desorden, parecía show, las reuniones que llegaban a tener. ¿Por qué? Por lo emocionalistas que se habían vuelto con respecto específicamente al hablar en lengua. Las cosas en nuestra vida también deben estar en orden. En orden. Las emociones en orden. Todo dice la palabra de Dios que todo debe ser decentemente y con orden. ¿Incluyendo las emociones? Sí, incluyendo nuestras emociones. Mira, acompáñame a 1 Corintios, por favor. Primera de Corintios 14. ¿Está enojado? Y si está, pues gobierna esa emoción. ¿Ya se desesperó de estar aquí? Y si está desesperado, pues gobierna esa emoción. ¿Ya estamos ahí? Primera de Corintios 14, 20. ¿Le caigo yo gordo al predicar? Pues si le caigo gordo, gobierna esa emoción. Madure en eso. Dice hermano, 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis como niños, pero especifica en qué. ¿Dice en qué? En el modo de pensar. Y luego dice, sino sed niños en la malicia. ¿Pero qué? Pero maduros en el modo de pensar. A ver, alguien que me describa cómo es un niño en su manera de ser. ¿Cómo es un niño? ¿Qué características hay en los niños? Sobre todo en los de 5 o 6 años. Inocentes. ¿Qué más? Traviesos. ¿Qué más? Juguetones, inquietos, extrovertidos, berrinchudos muchas veces. Inestables podría ser también, ¿no? Está formando un carácter y por eso hay mucha inestabilidad a veces en las cosas que hacen, dicen, piensan o quieren, ¿no? Un niño se acerca a su cumpleaños y ve en la televisión un juguete
Y está súper padrísimo el comercial porque ya ve que los hacen bien padres, ¿no? En el comercial se juega bien padre. Pero ya cuando lo tiene uno dice, ¿y qué onda? Entonces quiere ese juguete. Pero pasa otros 3 comerciales y ¿qué cree? Ya mejor quiere el otro. ¿Sí o no? Así son los niños, inestables en ese tipo de cosas. Le dice a su hijo, ¿qué quieres de cenar? Y le dice, ¿qué? Una quesadilla, mamá. Y ya va usted, prepara la quesadilla, ya está lista la quesadilla y le dice, mejor un sándwich. Yo no tuve hijas, pero tuve sobrinas y ay, cuando se quedaban a dormir conmigo, me despertaban a las 3 de la mañana, que querían cenar las niñas. ¿No? Inmaduros emocionalmente. Los niños son maduros emocionalmente. Pero ¿cómo son los adultos emocionalmente? Pues igual. ¿Sí o no? Somos inmaduros muchas veces emocionalmente hablando. Un ejemplo es cuando queremos comprar una televisión para casa, porque ya vamos a cambiar la televisión porque la otra está viejita. ¿Qué hacemos? Sobre todo los hombres, hablo como el hombre que soy, el límpido, y la emoción que da de comprar un nuevo electrodoméstico, como una televisión. Vemos las teles y ya es tanto nuestro deseo de tener la televisión ya en casa que vamos a la primera tienda que encontramos y la compramos, ¿no? Pasan 2 semanas y ¿qué cree que pasa? Que nos la encontramos más barata. 40% de descuento en la mismita televisión que acabamos de comprar. ¿Todo por qué? Que ya, desesperados. La emoción nos gana y no nos ponemos a comprobar precios, a ver si ya viene el Día del Padre y que va a haber la promoción, que el descuento, que ¿no? Ya queremos quiero la tele y la quiero, ya. ¿No? Pablo nos dice que no seamos tan emocionales, tan inmaduros como lo son los niños. Dice también ahí, sin embargo, dice que en cuanto a la maldad, sí seamos como niños. ¿Por qué? Pues porque en los niños no hay maldad, hay inocencia. Y muchas veces hacen cosas que parecen malas, pero porque en realidad pues, son inocentes y no miden la consecuencia. Pero maldad no la hay, sobre todo en los bebés, en los de 3, 4, 5, 6 años. Ya después ya quiero que empezamos a hacer las cosas ya porque sabemos que pueden ser malas y aún así lo hacemos. Pero de entrada no hay maldad, no hay malicia en los niños. Un bebé no llora por malo, ¿sí? No. ¿Llora por qué? ¿Por hambre? ¿Por sueño? ¿Porque se siente mal? ¿Por el pañal? ¿O porque tiene aire no le sacamos bien el airecito cuando comió, ¿no? Y está incómodo. Pero no dice, se acaba de dormir mi mamá. ¿Verdad que no? No. No lo hace. Claro, conforme vamos creciendo, pues ya nos empezamos, ya sé que si le hago un berrinche a mi mamá enfrente de todos, me va a dar lo que quiero, entonces ahí sí ya hay maldad, ¿verdad? Pero de entrada un niño no es así, un bebé. Las mamás conocen hasta su forma de llorar, ¿sí o no, mamás? No van a dejar mentir, ¿no? Sorprendente la conexión que hay. Está llorando porque tiene hambre, está llorando porque tiene sueño, está llorando porque se siente mal, está llorando porque sí, ya se hizo, ¿no? Conocen perfectamente los tipos de llanto del bebé. Pero yo nunca he oído a decir una madre decir, está llorando porque me quiere hacer renegar. Yo no lo he oído. Y si usted la ha oído, pues ahí me avisa. Me dice quién es para conocerla. No. Dice, pero en el modo de pensar, dice que seamos como adultos que maduros. Entonces cabe la posibilidad de que haya adultos
Inmaduros, digo, si está acotando que debemos ser adultos maduros, entonces cabe la posibilidad de que haya adultos inmaduros. No me volteen a ver todos a mí, por favor. Y muchas veces la inmadurez tiene que ver con las emociones. De hecho, en gran medida, la inmadurez está fuertemente ligada a las emociones y cómo las manejamos. Entonces Pablo nos invita a ser adultos maduros. En otra parte también Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pero llegó el momento en que dejé de ser niño, debemos alcanzar la madurez. La madurez. Es un error guiarnos por las emociones. Un error no permitir que el Espíritu Santo nos ayude a mantener nuestras emociones bajo control. Seguramente usted ha escuchado este consejo. Hay personas que dan este tipo de consejos. Dicen, se acercan a usted o usted se acerca a alguien y le dice, oye, mira, necesito que me ayudes a pensar sobre qué hacer con esto, en mi trabajo a lo mejor, o no sé, cualquier tema, no importa. Y la persona le termina diciendo a usted, pues sigue lo que te dicta el corazón. ¿Cuántos han recibido ese consejo? Yo sí. ¿Cuántos han dado ese consejo? No levanten la mano, está bien. ¿Sabe qué? Ese es un consejo pésimo. Sobre todo para los enamorados. No sigan tanto su corazón. Espérense un tantito. Es un consejo pésimo. ¿Cómo que sigue lo que te dicta el corazón? No. Mejor usa la lógica. Déjate guiar por el Espíritu Santo de entrada. No lo que te dicta el corazón. Jeremías 17, acompáñenme por favor. Versículo 9. Ya estamos ahí. Jeremías 17, 9. Dice, engañoso es el qué. El corazón más que todas las cosas, ¿ya ve? Por eso no dé ese consejo. No diga, pues lo que te dicta el corazón. Porque de entrada el que está dando el consejo, más bien lo que no sabes qué decirte. O no sabes qué decirle. Y por eso termina diciendo, pues haz lo que te dicta el corazón. No. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El versículo 10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, hermano, hermana, amada iglesia, deje de dar ese consejo. Y si alguien le da ese consejo, aléjese lentamente y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Y si ese que también le tiene mucha confianza le dice lo mismo, aléjese lentamente y cuénteselo a otra persona. Jesús habló sobre el corazón y dijo que en el corazón salen los malos que pensamientos, las blasfemias, los homicidios, los adulterios, etcétera, etcétera. ¿Ya ve qué mal consejero es el corazón? Pésimo consejero. Pésimo. Porque decimos que del corazón salen las emociones, ¿ve? Del corazón salen las emociones. Usted sabe que no estamos hablando del órgano, ¿verdad? Que bombea sangre. Sabe que hablamos figuradamente. Jesús también habló de un hombre prudente
que edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Y ese que edifica la casa sobre la roca será que se deja gobernar por sus emociones? No, seguramente no. Pero el que edifica su casa sobre la arena, ese seguramente sí se deja gobernar por las emociones. Es lo más seguro. Y cuando vengan los ríos, los vientos y todo lo que pueda venir, ese corazón frágil, esa construcción frágil, ese hombre que se deja gobernar por sus emociones, esa mujer que se deja gobernar por sus emociones, ¿sabe qué? Se va a derrumbar. Y lo peor de todo es que le van a reclamar a Dios, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿No? Pero ese hombre, esa mujer que edifica su casa sobre la roca, seguramente gobierna sus emociones porque sigue al Espíritu Santo, sigue lo que el Espíritu Santo le dicta. Y podrán venir los ríos y los vientos y a lo mejor le hace daño a la casa. Se rompen las ventanas, se mete el agua a la casa, puede haber destrozos, pero ¿sabe que esa casa va a seguir firme? Y ya nada más a lo mejor tenemos que reconstruir ciertas cosas, pero no, esa casa no se va a derrumbar. Va a seguir ahí. Todo en la vida nos produce emociones. Todo. La música. ¿Será que nos produzca emociones la música? Sí, muchas. Si usted acaba de romper con el novio o la novia, y si esa ruptura terminó así de los chongos, terminaron diciéndose hasta de lo que se van a morir, usted va a llegar a casa y va a poner a Paquita, la del barrio. ¿Sí o no? Rata de dos patas. Sí. Y si termina la relación más o menos bien, porque se quieren dar, como dicen, hay que darnos nuestro tiempo, y termina más o menos bien, va a poner a Luis Miguel, hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto. Porque la música nos produce una emoción y vamos a abrazar esa canción hasta que superemos ese episodio de nuestra vida. Si usted quiere ir a hacer ejercicio, acaba de meterse al gimnasio, va a hacer una lista de canciones en su teléfono y la primera va a ser la de Rocky. Tan, 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 tan. Y usted se va a sentir que ya bajó 50 kilos, ¿no? Y ahora sí, échenme al que sigue, hasta el último round, porque la canción nos va a producir una emoción o un recuerdo. ¿Qué más nos produce emociones? La comida nos produce emociones, ¿sí o no? Si usted está triste, muy triste, ¿qué va a ir a su refri? Y mire, le va a entrar pero sabroso. ¿Está feliz? Va a ir a su refri y también le va a entrar pero sabroso. ¿Tiene hambre? Y que mejor nadie lo mire. Porque usted está enojado porque ya tiene hambre. ¿Sí o no? La comida nos produce emociones. Buenas, malas, regulares. Incluso el olor de la comida nos puede hacer sentir bien o mal. Hay aquí las carnitas de aquí, de la esquina. Luego llega un olor, hermanos, que dan ganas de, perdón la palabra, pero de volver el estómago. Hijo. Pero hay otros olores que a uno, como una caricatura, ¿no? Creo que la de Pepe Le Pew. Ahí va siguiendo el olor y nos produce una emoción, ¿no? O como los que vieron Ratatouille. ¿Quién vio Ratatouille? Creo que todos hemos visto Ratatouille. ¿Qué pasó con este crítico cuando probó el Ratatouille? Lo regresó a su infancia y se acordó de su mamá y del sabor. Se puso feliz y le puso una supercalificación, creo que a ese restaurante, ¿no? ¿Por qué? Emoción, una emoción.
le despierta o nos despierta una emoción. Generalmente la comida nos va a hacer sentir mejor. Si no, ¿por qué cuando tiembla? ¿Por qué todos dicen, agárrate un bolillo? ¿Sí o no? Salen luego los memes, el bolillo cuando tiembla. La comida nos hace sentir mejor. Si estamos felices, más nos sentimos mejor. Y si estamos tristes, nos ayuda a sentirnos mejor. Así es, en el cine, en las películas. A muchos, ¿cuántos les ha producido una lagrimita alguna película? A todos creo que en la vida alguna película o muchas. Los que son muy sensibles, pues todas, ¿no? Bueno, muchas. Pero otros, a lo mejor a mí la última que recuerdo me sacó una lagrimita fue la de Marley y yo, cuando se muere el perrito. Porque a mí me gustan los perritos y cuando se murió se me dio la lagrimita. ¿No? Pero hay otras que nos provocan estar eufóricos. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi papá nos llevó al cine y no recuerdo cuál fue la película, si fue Rambo, si fue Rocky, si fue Karate Kid, no la acuerdo. Pero saliendo del cine, mi hermano Ricardo y yo, ¡ya! Estábamos eufóricos, nos creíamos lo que habíamos visto, no me acuerdo cuál fue. Nos producen emociones, estamos invadidos de sensaciones. Que usted y yo somos sensoriales. Las películas cómicas pues nos hacen reír, nos ponen de buen humor. Hacer ejercicios dice que nos pone de buenas. El problema es empezar a hacer el ejercicio, ¿no? Pero una vez que termina uno de hacer ejercicio, aunque termina cansado físicamente, se siente bien. Porque bueno, la ciencia dice que producimos algo que no sé, pero que nos hace, ¿qué? Ahí está por ahí, endorfinas, no sé. Ahí la doctora, a ver si se acuerda por ahí, nos dice. ¿Endorfina? Ah, bueno, eso. Y nos hace sentir bien. Hay unos que, como ven, no hacemos mucho ejercicio, aunque nos hagan sentir bien. Un olor, una imagen, cierto clima. Cuando llueve, por qué nos ponemos así como melancólicos? Ay, dan ganas de hacer un cafecito y meterse a la cama. Una emoción, ¿no? Y cuando hace el sol, ay, cómo quisiera estar en la alberca. ¿No? Emociones, estamos rodeados de eso. Pero si nos dejamos guiar por esas emociones, si nuestras decisiones están basadas en la emoción, le aseguro que muchas veces vamos a tener problemas, porque nos dejamos guiar por las emociones. Dejamos que las emociones nos gobernaran. ¿Qué hacen las taquerías? ¿Por qué cree que las taquerías? ¿De qué color son las taquerías? A ver, aquellos taqueros, no me fallen. Naranjas, amarillas, ¿no? Rojizas. ¿Por qué será? Porque así les gusta a los taqueros. ¿Es un color que a todos los que hacen tacos les encanta? No, porque la ciencia dice que el color naranja nos despierta el hambre. Pero una vez que está satisfecha esa necesidad de hambre, ese color mismo naranja nos dice, ya vete. Pero por eso casi cuando uno va a la taquería no hace sobremesa. Póngase a ver y es verdad. Así son. Esa es la estrategia de los taqueros. En la naranja, el color naranja, amarillo, rojito te produce hambre, ahí está. Pero también te produce el hecho de que, vámonos, ¿ya acabaste? Agua que lala. ¿No? Entonces, emociones por todos lados. Y si usted y yo no dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a gobernar estas emociones, nos podemos meter en graves problemas. Así sean, como vimos al principio, emociones que llamamos buenas, agradables. Si no están bien gobernadas, nos pueden meter en problemas. Pedro, cuando lo arrestaron, se dejó llevar por la emoción. ¿Y qué hizo? Sacó una espada. Cuando arrestaron a Jesús, cuando arrestaron a Jesús, sacó una espada. ¿Y qué quiso hacer?
¿Mocharle la oreja? No, no quiso hacer eso. ¿Qué quiso hacer? Matar a Malco. Eso es lo que quiso hacer, matarlo. No creo que tuvo buen tino y nomás la orejita. No. Jonás, cuando Dios le pidió que fuera a predicar a este pueblo, y si no iba a ser consumido el pueblo, ¿qué hizo? Se dejó ver por una emoción llamada enojo. Dijo, no, si se merece la muerte, casi, ¿no? Yo no voy a ir allá. No tuvo misericordia. ¿Y qué hizo? Huyó, según él, de Dios, ¿no? La calabacera, se enojó por la calabacera que se secó también. Las emociones gobernaban a Jonás de una manera tremenda. David, la lujuria, se dejó gobernar por la lujuria y echó a perder su reinado. ¿Sí o no? Muchos por la lujuria han echado a perder su vida, lastimosamente. Saúl, la envidia lo llevó a querer matar e intentar matar a David muchas veces. La envidia. Moisés se quiso ver muy bueno, pero en realidad se vio muy malo, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando estaban golpeando al judío, ¿no? Y que lo vio de lejos y dijo, no, este es de mi pueblo, y fue y mató al egipcio por quererse verse muy bueno, o muy defensor, o muy, no sé, terminó siendo muy malo y terminó huyendo. Caín, por envidioso, se convirtió en ¿qué? En asesino, por envidioso, que le dio coraje que su ofrenda no fuera aceptada y la de su hermano sí, se convirtió en un asesino. ¿Ven cómo las emociones no gobernadas y cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a gobernar esas emociones, nos pueden llevar a cosas que pues, no son nada agradables? Desde un pleito con un familiar o un amigo hasta quizá tragedias. Jesús es el ejemplo excelente, ¿verdad? Que no se dejó gobernar por las emociones. Cuando podía, como ser humano, tenía como que todos las atenuantes para reaccionar de una manera agresiva, quizá, ¿no? No es nada agradable que te quieran exhibir, y los fariseos y los escribas siempre quisieron exhibirlo, ¿sí o no? Y Jesús conocía sus corazones. Cuando usted conoce el corazón de alguien y ese alguien quiere exhibirlo a usted, ¿cómo se pone usted? ¿Se molesta? Pues sí, claro. No, me quieres hacer ver mal. No está padre. No está bien. Y nos molestamos. Jesús no. Jesús sabiamente les contestaba y los dejaba calladitos. En la muerte, o sea, no abrió su boca para nada. Y otra vez, humanamente, todas las atenuantes para poder quejarse, enojarse. Y como decimos por ahí, aventar la toalla. Ya no más. Pablo hizo un cambio drástico cuando se encontró con el Espíritu Santo y de haber perseguido a la iglesia, ¿ahora qué? Ahora la defendía y ahora hasta daba su vida por ella. ¿Por qué? Porque ahora ya no lo gobernaban las emociones negativas, sino se dejaba gobernar por el Espíritu Santo y al mismo tiempo gobernaba a Pablo y Pablo gobernaba esas emociones con la ayuda del Espíritu. Pedro, el hombre a lo mejor más emocional que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? También, luego podemos ver en su carta el cambio, ¿no? El cambio tan radical que tuvo. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por Dios,
por el Espíritu. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, me son lícitas. O sea, todos los sentimientos se vale, déjeme de parafrasearlo así, todos los sentimientos se vale, valga la redundancia, sentirlos. Pero no te dejes gobernar por ellos. Pídele ayuda al Espíritu Santo. Ayúdame a gobernar desde los sentimientos que llamamos negativos hasta los que llamamos positivos como alegría, que no se desborde y que vaya yo a hacer a lo mejor cosas que no convienen. Amén. Inclina tu rostro, por favor, allá en casilla. Inclinen su rostro y pongan ahí delante de Dios esta oración, pongan delante de Dios su vida, sus emociones. Y digámosle a Dios, ayúdanos a gobernar las emociones que tú has puesto en mi vida. Todas son buenas porque por algo existen y todo lo que tu palabra dice que todo lo que tú lo haces, lo has hecho bueno en grande manera. Pero también entendemos que los excesos en cualquier situación pueden ser nocivos. Ayúdanos, Dios, a gobernar bien nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, que sean guiadas por el Espíritu Santo en todo momento. Que seamos lo suficientemente dóciles, maduros para reconocer también cuando nos equivocamos y poder corregir el camino en nuestra vida, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos en el trabajo, aquí mismo dentro de la iglesia. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.